Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En esta sesión, pues, queremos profundizar un poco más en los conceptos que vimos la sesión anterior sobre la noción de filiación divina. Queremos mirar un poco algunos textos del Nuevo Testamento, queremos ver algunos escritos de los padres de la Iglesia y queremos profundizar un poco en la estructura ontológica o del ser de la filiación divina, según Santo Tomás de Aquino, que es quien ha profundizado fuertemente en esto, aunque no es la única explicación que se le puede dar. Entonces vamos a ver algunos textos que nos dice la Sagrada Escritura y vamos a empezar por Juan, primer capítulo de Juan, versículo 12, y dice así: sin embargo, a cuantos le recibieron, les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Bueno, este primer capítulo de San Juan es supremamente importante y habla del verbo hecho hombre, ¿ya? Y que los que lo recibieron por la fe les dio la potestad de ser hijos de Dios, Y ese es pues el punto clave. El verbo, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho hombre para que el hombre, al unirse a él, pueda ser hijo de Dios. Y esto nos lo dice claramente en este texto tan bonito que habrá que estar meditando. Y a cuantos le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que si tú recibes a Cristo, tú te bautizas, tú haces una opción definitiva por Él, pues llegas a la filiación divina. Y eres merecedor del fruto de la redención de Cristo, que es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es fundamento de la filiación divina y de la gracia. Vamos a ver otro texto bien bonito, que es la carta a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 15. Pues no recibisteis un espíritu de certidumbre para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, con el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él para ser también con Él glorificados. Qué cosa tan hermosa. Y aquí es clave el tema: el Espíritu Santo es el que nos hace hijos de Dios y también nos da la gracia, ¿ya? Recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, que es el Espíritu de Cristo, y con el cual clamamos Abba, nos da la capacidad de amar a Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos muestra que somos hijos de Dios porque Él está habitando en nosotros. Este es un texto bellísimo, Romanos 8:15. Vámonos para otro texto también bien bonito, la carta de San Pablo a los Gálatas, que dice así, Gálatas 4, y dice así, 4:6, Gálatas 4:6, y porque, 4:5, 4:4 mejor. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Aquí es muy bonito
esto para rescatar. Nos vino a redimir el Verbo encarnado y esa redención nos da su Espíritu. Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, ¿ya? Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero. Son textos que hay que profundizar. Somos hijos de Dios y podemos clamar a Abba, pues porque Dios nos da unas capacidades, una naturaleza. Enseguida hablamos de eso. Nos eleva la persona y nos eleva la naturaleza. Entonces, meditar estos textos, por ejemplo, la Sagrada Escritura, uno tiene que escoger unos textos que va a ir meditando con frecuencia para poder interiorizar, y estos pueden ser unos muy bonitos. ¿Qué llevamos? Juan capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 15, tenemos Gálatas versículo 4, capítulo 4, versículo 4, y vamos para otro también muy bonito que es la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ved qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios y que los seamos, y que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Carísimos, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Qué cosa tan bonita, ¿no? El amor de Dios ha hecho que seamos hijos de Dios. El amor de Dios ha hecho que seamos hijos de Dios y lo seamos. En los de Gálatas, el texto de Gálatas y de Romanos habla de adopción, espíritu de adopción, hijos por adopción, claro, porque nosotros no somos el hijo natural del Padre eterno, nosotros somos hijos por participación. Si nos unimos a Cristo, que es el Verbo, que es la segunda persona, se eleva nuestra persona, es elevada nuestra persona, ya no es una persona humana, sino una persona elevada a la categoría de una persona divina, y es elevada nuestra naturaleza, que no es una naturaleza humana, sino una naturaleza humana que participa en una naturaleza divina, que es la de Dios. Entonces tenemos estos cuatro textos tan bonitos que quería que meditáramos, y hay muchos más, pero bueno, con estos creo que es suficiente ilustración para que tú vayas captando quién eres. Y recuerda que claman el Espíritu que nos hace clamar Abba Padre, o sea que nos da la capacidad de amar a Dios como Dios se ama a sí mismo. No de una manera plena, pero sí de una manera participada. También quería que revisáramos y comentar y reflexionar un poco sobre algunos textos de los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Esos escritores cristianos caracterizados por su pureza de doctrina, por su vida santa. Y escuchemos qué nos dicen. Aquí tenemos a San Irineo, que dice así: el Verbo de Dios se ha hecho hombre, y el Hijo de Dios, hijo de hombre, para que el hombre entre en comunión con el Verbo de Dios y que recibiendo la adopción llegue a ser hijo de Dios. El Verbo se ha hecho hombre, o sea, el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que el hombre pueda entrar en comunión con él, porque ¿qué comparten en común? La naturaleza humana. Entonces nosotros de alguna manera estamos unidos a Jesús por ser hombre, pero con nuestra libertad debemos buscarlo, acceder a su redención, y Él nos da la capacidad de ser hijos de Dios. El único maestro seguro, sigue San Irineo, el único maestro seguro y verídico, el Verbo de Dios, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro Señor, que por su inmenso amor se ha hecho lo que nosotros somos para hacer de nosotros lo que es Él. Es increíble hasta dónde alcanza el amor de Dios. Es una cosa impresionante el amor que Dios nos tiene. Sigamos mirando algunos otros. Aquí San Irineo, que escribió mucho. Estos son los que, habiendo recibido el Verbo, han recibido también la potestad de ser hijos de Dios, lo que nos dice la carta de Juan, el capítulo 1 de Juan. Y no pueden ser hechos hijos de otro modo que recibiendo el Espíritu de aquel que es el Hijo natural y verdadero. Es muy importante precisar también que
la redención obrada por Cristo, el misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección, nos ha ganado un don, nos ha obtenido un don que nos da. ¿Y qué es? El Espíritu Santo. Antes de Cristo, el Espíritu no existía. Dice un texto sagrado que pues no existía en las personas humanas, porque el pecado lo había expulsado. Y decían que eso era un símbolo de la ira de Dios, no poder las personas humanas tener el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos cerró esa posibilidad. San Gregorio de Niza dice, se mezcló con lo nuestro para que lo nuestro, al mezclarse con lo divino, se hiciera divino. ¿Sabes qué es una cosa tremenda? Es que me estoy divinizando. Hijo de Dios, filiación divina, participación de una naturaleza divina. San Juan Crisóstomo dice, el Verbo se hizo hombre, permaneciendo verdadero Hijo de Dios, a fin de hacer de los hijos del hombre hijos de Dios. San Agustín, Él descendió para que nosotros ascendiéramos, y conservando su naturaleza se hizo partícipe de la nuestra, para que nosotros, conservando nuestra naturaleza, nos hiciéramos partícipes de la suya. Y es que profundizar en este misterio es algo impresionante. Dios es un ser infinito, y que se haga hombre, que es a bajarse, anonadarse, dice el texto, es una cosa que es un misterio, porque un ser infinito, hacerse hombre, que es una criatura finita, eso realmente es un misterio. ¿Y para qué? Porque nos ama, porque quiere que participemos de la felicidad que Él tiene. Sigue diciendo San Agustín, por una admirable condescendencia su único hijo, según la naturaleza, se ha hecho hijo del hombre, para que nosotros, que somos hijos de hombre por naturaleza, nos hagamos hijos de Dios por gracia. Bellísimo. Obviamente nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza, sino por gracia, porque nos transforma en nuestro ser. Renacemos cuando nos bautizan y nos dan acceso al Espíritu, y el Espíritu nos da acceso a Cristo, que es hombre, y con Cristo nos eleva nuestra persona y nuestra naturaleza. Dice aquí San León Magno, en unos sermones de Navidad y Pascua, considerad con la iluminación del Espíritu Santo quién nos ha recibido en sí y quién hemos recibido en nosotros. Porque del mismo modo que el Señor Jesús se ha hecho carne nuestra naciendo, nosotros nos hacemos su cuerpo renaciendo. Por eso somos miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Bueno, ahí te dejé algunos textos hermosísimos, este de San León Magno. Para que Jesús, que se ha hecho carne nuestra naciendo, permita que nosotros nos hagamos su cuerpo renaciendo. Nos diviniza. ¿Qué hay más importante para una persona que participar de la felicidad de Dios y de la naturaleza divina y del ser de Dios? Nada, no hay poder, no hay dinero, no hay placer, no hay nada. Esto es lo más importante. Y ese soy yo cuando estoy en gracia. Ese eres tú cuando estás en gracia. Esto de la filiación divina es algo maravilloso que tenemos que pedirle a Dios profundizar un poco más. Ahora, ya yéndonos un poco a la parte filosófica, que es de pronto la que más complejidad puede mostrar, quería pues que nosotros reflexionáramos un poco otra vez en el concepto de persona y naturaleza. Y me voy a guiar aquí por unas reflexiones. La filiación divina sobrenatural y la gracia santificante son realidades inseparables pero distintas. La filiación divina es una propiedad personal, eso nos lo dice Santo Tomás, que eleva a la persona, mientras que la gracia eleva su naturaleza. Entonces todos tenemos, por ejemplo, un ser,
un animal. Un perro no es persona porque no es libre, no tiene inteligencia y voluntad, pero sí tiene una naturaleza animal. Una persona humana tiene una naturaleza humana, racional, que es libre, limitadamente, pero es libre, y tiene una naturaleza racional, que está en la escala más baja de la intelectualidad, porque el hombre razona 1 más 1, 2, hasta llegar a una respuesta en pasos, con su inteligencia, y tiene una voluntad que se adhiere a los bienes que encuentra. Y entonces eso es una persona humana y se manifiesta a través de un cuerpo, es un cuerpo encarnado de naturaleza racional. En cambio un ángel es un ser libre, tiene inteligencia y voluntad, pero su intelectualidad es muy elevada porque no tiene que razonar, su naturaleza. Es un ser que llega directamente a la realidad de las cosas. Limitadamente, obviamente, porque es un ser, no tiene cuerpo, entonces dentro de la naturaleza angélica es espiritual nomás, tiene su intelectualidad, bueno, y ese puede ser pues un ejemplo de una persona espiritual. Hemos hablado de una persona humana, hemos hablado de un animal que no es persona. También hablamos de Dios. Dios es 3 personas. Son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a cada una se le puede atribuir operaciones, son distintas, pero tienen una misma naturaleza. Tan todopoderoso es el Padre, como todopoderoso es el Hijo, como todopoderoso es el Espíritu Santo. Tienen una voluntad y una inteligencia divinas. Y ahí hay una naturaleza divina. Y 3 personas. Dios son 3 personas en una naturaleza divina. Ahora nosotros, con el concepto de filiación divina, la redención de Cristo, como decíamos al principio, nos da al Espíritu Santo. Cristo, con su redención, su pasión, muerte y resurrección, paga la deuda del pecado y nos obtiene ese don del Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo empieza a habitar en nuestra alma. Y con el Espíritu Santo en nuestra alma, de una manera misteriosa, también con el Padre y el Hijo, tenemos a Cristo. Esa es la gran labor del Espíritu Santo. Hacer presente a Cristo en nuestra alma. No físicamente, pero sí espiritualmente. Y si Cristo está en nuestra alma, nuestra persona humana es elevada a la persona del Hijo de Dios. Por eso somos hijos de Dios, por eso hablamos de filiación divina. Y tenemos acceso a la inteligencia divina y a la voluntad divina. O sea que una persona humana puede ver las cosas, si está en gracia, como las ve Dios, de una manera limitada, obviamente, y en la medida en que más se una a Dios, pues la verá como las ve Dios, y eso es la fe, ¿ya? Y luego tendremos la voluntad, querer las mismas cosas que Dios. Esa capacidad de querer las mismas cosas que Dios, está la voluntad divina, que nosotros participamos de ella. Todo esto sin dejar de ser nosotros mismos. En el huerto en Getsemaní se ve claramente la distinción en Jesús de su naturaleza humana y divina. Aparta de mí, Señor, este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino una tuya. Hay una naturaleza, una voluntad humana, pero hay una voluntad divina. Y por el otro lado, se eleva también la naturaleza. Naturaleza humana, pasamos a tener una naturaleza divina participadamente. Por eso podemos clamar a Abba Padre, porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos decirle al Padre que lo amamos. Y no solo podemos decirle, sino que podemos amar de verdad. Entonces, tratando de ampliar más la reflexión, no olvidemos que Jesús es una persona divina que participa de una naturaleza divina y una naturaleza humana. Nosotros somos una persona humana, pero esa persona humana es elevada a participar en una persona divina, la del Hijo, y a participar de una naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios. Como puedes ver, es un tema
que requiere que el Espíritu Santo actúe en nosotros para nosotros poder ir asimilando esto. Por lo pronto, ¿qué podemos ver? De que nosotros participamos de la naturaleza divina, estamos endiosados, participamos de la persona divina del Verbo, podemos actuar como Cristo. Por eso, cuando Cristo en el capítulo 25 de San Mateo dice, cada vez que lo hiciste con uno de estos, conmigo lo hiciste, es porque en cada persona que está en gracia, está Él. Y esa es la elevación que tenemos. Nosotros podemos actuar como Cristo, sin dejar de ser nosotros mismos. Nosotros podemos querer como Cristo, por eso nosotros tenemos que identificarnos con Él, porque amados los unos a los otros como yo, eso es lo que nos da la naturaleza divina, porque si no tenemos la gracia de Dios, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podremos amar como Él. Por eso es tan importante estar en gracia de Dios. Y no podemos ver las cosas como las ve Dios, ni desear el bien como lo desea Dios, ¿ya? Porque es la persona. Bueno, de todas maneras, déjame tus inquietudes. Hoy quería profundizar un poco más en estos conceptos. Piensa en quién eres. Cuando Cristo está en tu alma, no olvides, piensa, estás en gracia, Cristo está ahí y no está ahí pasivamente. Está mostrándote las cosas como las ve Dios. Está deseando que desees las cosas como las desea Dios y está te dando la capacidad para que ames como ama Él, que es como ama Dios, de una manera participada, porque como decimos, el ser humano es una criatura finita y Dios es un ser infinito, pero quiere que participemos de esa felicidad que Él tiene. Bueno, no olvides dejar tus preguntas, no olvides darle me gusta a este video, no olvides compartir, volver a ver, meditar, leer estos textos. Recuerda Juan 1:12, recuerda Romanos 8:15, recuerda Gálatas 4:4, recuerda la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1, medita estos textos, ¿ya? También puedes encontrar los textos de San Irineo, de León, de San León Magno, de San Agustín, pero obviamente centrémonos muchos en la palabra de Dios. Bueno, nos vemos en la próxima sesión, profundizando cada vez más en este concepto de lo que es la filiación divina, que es el que nos da a entender quiénes somos y cómo debemos actuar y qué dignidad tenemos para que seamos cada vez más conscientes del valor que tenemos, que es muy grande, que somos hijos de Dios queridísimos por Él. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.